Hola, ¿qué tal? Soy Felipe del Castillo y me da mucho gusto retomar estas sesiones que estamos viendo de propósito y destino. Gracias a Dios que tú tienes este interés y te animo que si no has visto las otras sesiones de este tema hermoso, puedas buscarlas en nuestro canal de YouTube o le preguntes a las personas, si estás con otras personas que ya las tomaron, que te explique, que te digan sobre cómo poderlas ver para que no te pierdas nada de lo que Dios nos está hablando. El tema que estamos desarrollando es propósito y destino en varias sesiones, tomando el ejemplo de este personaje bíblico llamado Lot, conectado a Abraham, porque Abraham, el personaje bíblico tan importante, es el tío, es hermano del papá de Lot. Y quiero tomar unas porciones de la escritura que Jesús habla en el Nuevo Testamento sobre la familia. Y quiero desarrollar dentro de este tema, propósito y destino, una verdad importante. Tu familia te puede ayudar a lograr tu destino o te puede estorbar a lograr tu destino. Y Jesús contempla esto no solo en la historia de Abraham y Lot, que ahí está también muy claro, pero en las palabras propias de Jesús, por ejemplo, en Mateo 10, capítulo 10, versos 34 hasta el 39, en una de las porciones de la Biblia que pues no es muy agradable, en el sentido de que no la entendemos completamente tal como Dios la quiere mostrar, y va a ser importantísimo porque tal vez algunos han entendido mal esta porción de la Biblia y por no entenderla simplemente la saltan y no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer Mateo 10, 34 al 39. Dice Jesús: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Válgame, pero sí. Otra porción dice, mi paz les dejo, la paz os doy, mi paz les doy, no se turbe su corazón, no tenga miedo, yo vengo para darles paz en su alma. Pero aquí, en esta verdad, en cuanto a las relaciones familiares, dice así: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. ¿Cómo? He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, esto está en tu Biblia. Los enemigos del hombre, Mateo 10:36, serán los de tu casa. Y esta es la parte que quiero resaltar. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y sigue añadiendo, y esto ya lo conocemos la mayoría de nosotros: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía o de causa de mí la hallará. También en Lucas, esto está en Mateo 10, 34-39, pero yo quiero ahora leer Lucas 14, 26 y 27 y luego el verso 33. Lucas 14, 26 y 27 y verso 33. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece, válgame Dios, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, estas dos porciones de la Biblia nos meten en problemas o no nos parecen muy agradables, más la de Lucas 14, porque dice el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Ahora, esa expresión que no aborrece a su padre y a su madre, no la podemos traducir al castellano normal que todos nosotros tenemos. O sea, aborrecer es como odiar, aborrecer es como que no te es grata la persona y que le deseas el mal, pero no es lo que Jesús está diciendo. Aquí la traducción fue un poquito... no fue exacta, porque esa palabra que se traduce aquí como aborrecer, en el original dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre, y los traductores pusieron aborrece, pero el original dice,
el que viene a mí, vamos a decir, debiera amar menos a su padre y a su madre. El que viene a mí no debe amar más que a mí, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún tampoco puede amar su propia vida, el egoísmo. Es lo que está diciendo. Esto sí está totalmente en acuerdo con lo que está en Mateo 10, en el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí. Ahí sí lo entendemos, no es digno de mí, pero acá en el verso 26 de Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, pero no está diciendo aborrecer, de odiar, de no querer ver, de que me hizo mal y que se vaya y que nunca lo mal le vuelva a hablar. Está diciendo el que no ama menos a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su mujer, su esposa, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque en algún momento pudiera suceder que la familia te pida algo que te detiene o te impide de hacer la voluntad de Dios. Digo, yo estoy casado con Angélica desde hace 35 años, ya para esta fecha que estoy haciendo esta serie. Tenemos ya 35 años de casados, pero cuando Angélica y yo nos casamos de solteros, nos casamos juntos para cumplir el propósito de Dios. Y lo hablamos, yo le dije, nos vamos a casar y juntos vamos a buscar agradar a Dios. Aquí nomás hay de una sopa, no de dos. Tú y yo somos cristianos, tú y yo amamos a Dios, tú y yo servimos a Dios, porque ella ya tenía el área de servicio de la alabanza, y yo dando la palabra, compartiendo, enseñando y dirigiendo, pues pastoreando a los jóvenes y ayudando al pastor de la iglesia, que era su papá. Entonces le dije, nos vamos a casar porque cada uno sirve a Dios, y la Biblia dice que dos tienen mejor paga de su salario, que son mejor dos que uno, que pueden enfrentar más las batallas dos que uno, y vamos a poder servir más a Dios. Así que si Angélica me saliera en mi matrimonio con que no va a servir a Dios, me sería una crisis. Y aquí entraría lo que dice la palabra. Yo debo amar a mi esposa, porque la Biblia está llena de expresiones de que el hombre debe amar a su esposa, pero no más que a Dios. Yo no puedo amar a mi esposa más que Dios. Tengo 4 hijos hermosos, preciosos, que están con nosotros, que les hemos enseñado en la palabra, y conocen ustedes a Felipe, mi hijo mayor, Pipe, él también sirve a Dios. Pero yo no puedo amar a mi hijo más que a Dios. No puedo amar a mis padres más que a Dios. Y generalmente nunca habrá este choque. En muchos casos no habrá este choque, porque cuando una persona se entrega a Jesús y cambia para bien, por haberse encontrado con Jesús, deja las tinieblas, deja la oscuridad, pues la familia celebra el cambio de vida de la persona que estaba bajo el poder del pecado, de las tinieblas, del enemigo de Dios. Pues ahora es una persona más servicial, más amable, perdona, sonríe. O sea, todos esos cambios los hace Dios y benefician a su familia. Pero hay los casos de que los hay. De que cuando una persona se entrega a Jesucristo, la familia lo ataca o literalmente le impide. Mire, yo comentándole, después de muchos años de caminar con Cristo, 40 años tengo de haber entregado mi vida a Cristo, y 35, voy a cumplir 36 años pastoreando. Yo he visto cómo los padres le estorban a los hijos para servir a Dios, porque los padres tienen miedo que si el hijo recibe un llamado, se dedique a ser pastor o a servir a Dios y le falte todo y no tenga para vivir, cuando Dios es el mejor patrón, el mejor socio que alguien puede tener. Entonces yo he visto a papás que tienen esa actitud egoísta de que hacer que sus hijos vivan la vida que ellos no lograron vivir. Entonces el papá frustrado, la mamá frustrada, le dice al hijo cosas que hacer para como vivir lo que ella soñó, lo que él soñó a través de su hijo. Y cuando le sale su hijo, fíjate que Dios me está hablando, que yo quisiera involucrarme más a servir a Dios, el concepto que los papás tienen, o la experiencia que ellos hayan tenido por cualquier cosa en otra persona, en ellos mismos, le hace que estorben a su hijo. Y por eso Jesús dice, ¿ustedes creen que he venido a traer paz a la tierra? En Mateo 10, ¿ustedes creen? Bueno, sí, la paz al alma. Mi paz les dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Vengan a mí los cansados, cargados, trabajados, yo les haré descansar, tendrán descanso para su alma. Sí, internamente va a haber paz con Dios, al tener a Jesús, un encuentro con Dios, una realidad de una relación con Dios, pero tal vez con la familia, y es lo que aquí dice, la familia, tengas una crisis
al inicio de tu caminar con Dios. ¿Creen que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué tremendo! Y el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Por eso es que Jesús le dijo a los apóstoles, en aquellos 12 que él llamó Pedro, que estaba casado, y los demás que se fueron casando, en Mateo 19:29. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, y dice plural, no dice casa, fíjese ahí, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, mujer, porque se enfocaba mucho al área de los varones, ¿va? Hijos o tierras por mi nombre, escucha, recibirá 100 veces más aquí, 100 veces más en la tierra, o la cosecha de eso que sembró y que entregó, y heredará la vida eterna. Jesús promete una recompensa al que deja los apegos de este mundo por él, básicamente, entre ellos. No nomás el apego, porque ahí dice casas, tierras, etcétera, tierras, casas. El hijo, al joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. A propósito, nomás se lo dijo a él. Hubo muchos otros ricos que se encontraron con Jesús, a los cuales Jesús no les dijo, vende todo lo que tienes. El problema con este joven rico, al que se lo dijo Jesús, único caso en la Biblia, es que él amaba lo que tenía. Dios no tiene problema que tú tengas, lo que no quiere es que tú ames más lo que te da Dios o lo que tienes que a Dios mismo. Así que Dios promete una recompensa, en palabras de Jesús, a cualquier persona que deje los apegos de este mundo. Ahora, estamos enfocados en el apego familiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasó a Abraham, a Taré y a Lot. La narración en Génesis 11 y 12 es la narración de un hombre llamado Abraham que no suelta el apego familiar, no lo suelta. Y el no soltarse del apego familiar, o sea, el no poner la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios pide por encima de lo que la familia te dice o te presiona a hacer, pues te va a estorbar en alcanzar tu destino, tu propósito. 1, 2, 3. ¡Ay, jole! Vamos a verlo, porque tal vez van a decir ustedes, pero pues ya lo leímos Génesis 11, Génesis 12, Hechos 7, que son los pasajes como más extensos que hemos leído, donde en Hechos 7 habla Esteban, Dios habla a través de Esteban de la primera vez que Abraham se encontró con Dios, a través de que se le apareció el Dios de la gloria, estando en Ur, en la tierra de los caldeos. Luego en Génesis 11 vemos que de alguna manera Abraham le comparte a Taré, su papá, y que ellos salen de Ur, aunque tienen una situación socioeconómica ideal, ellos tienen la vida resuelta, pero se arriesga Taré, Abraham y luego Lot, a salir de ese beneficio, esa comodidad para ellos de un status quo elevadísimo en Ur de los caldeos, siendo ellos servidores o sacerdotes de la adoración a los dioses de Ur, entre ellos la luna tal vez, para ir a hacer lo que ese Dios que se le apareció a Abraham le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando se le apareció, según las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7? Rápidamente lo vamos a leer ahí, y dice el verso 2, Hechos 7:2, lo recordamos. Y Dios le dijo, Esteban le dice al sacerdote: varones hermanos, padres, escuchen, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que se fuese a vivir a Harán, antes de que en el trayecto hacia Canaán se estacionaran en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Quiero tomar esa frase, por favor, es muy importante. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Salió entonces de la tierra de los caldeos, pero se quedó, dice, habitó en Harán. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora vamos a comparar este sal de tu tierra y de tu parentela que está en Hechos 7, que dice
la porción bíblica que es cuando se le apareció a Dios en Ur, se le apareció a Abraham en Ur, y vamos a compararlo con Génesis 12. Génesis 12, 1 y 2, vamos a ver cuando se recuerda este llamado primero que había tenido Abraham en Ur de los Caldeos. Dios había dicho a Abraham, ese había dicho a Abraham es lo que está narrado en Hechos capítulo 7, cuando ellos vivían en Ur. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero eso no está en Hechos 7. Si usted leyó bien conmigo Hechos 7, Esteban dice que en Ur Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Nada más, a la tierra que yo te voy a mostrar. En Génesis 12, Dios le habla a Abraham por segunda vez. La primera vez le habló en Ur, dice Hechos 7, antes de que habitase en Harán. Y todos entendemos que estaban en Ur, salieron y llegaron a Harán, como lo digo en esta sesión, que lleva a la ciudad de Harán, lleva el nombre de este familiar, este hijo, este padre, este hermano muerto, padre de Lot, hermano de Abraham, hijo de Taré, y se detienen porque hay un peso del dolor del pasado, hay un peso de no resolver la herida de la ausencia del hermano, hijo y padre llamado Harán, cuando llegan a una ciudad que tiene el mismo nombre y les recuerda al hijo, al familiar perdido. Entonces ellos se quedan allí y dice entonces la Biblia que la primera vez que Dios le habló era estando en Ur, pero ahora está en Harán. En Génesis 11, el final del capítulo 11 y 12, toda esa narración nos dice que llegan a Harán y se quedan ahí. Dios le había dicho a Abraham cuando estaban en Ur, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso fue lo que le dijo. Pero en Génesis 12, 1 dice, y de la casa de tu padre. Se añade un tercer elemento. En el primer llamado de Abraham en Ur le dice, para que entres en mi propósito, para que entendamos bien eso, necesitas desprenderte de tu cultura, dejar, abandonar tu cultura y tu apego familiar. Deja tu tierra, Ur, y deja tu parentela, o sea, tu familia. Parentela, familia. Ve, búsquelo en cualquier diccionario, parentela, familia. Dios te está diciendo, para alcanzar el propósito que tengo para ti, debes desprenderte de tu apego a tu cultura, a la forma en que fuiste criado, a la forma en que en tu familia, en tu ciudad, en tu zona, en tu país se hacen las cosas, para que yo te enseñe cómo debe ser tu cultura para entrar a tu propósito. Y entendemos luego la verdad de que Él vino a establecer un reino y debemos aprender la cultura del reino, pero lo que nos estorba es que tenemos la cultura de Ur, la cultura de nuestro pasado, la cultura de Egipto, en el caso cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por Moisés, y no queremos abrazar la cultura del reino de Dios. Para abrazar algo nuevo tenemos que soltar lo viejo. Si yo tengo las manos llenas de algo, yo no puedo tomar algo nuevo que es mejor que lo que tengo en la mano. Tengo que soltar lo que tengo en la mano para tomar lo nuevo. Y pido que aquí alguna persona de las que está trayéndote esta sesión, alguien que esté encargado de esta reunión, si tú no estás solo, tienes otras personas, haga este ejercicio, que ponga las manos llenas con algo y tú le presentes 1,000 pesos enfrente y no puede tomarlos porque las tiene totalmente llenas. Para tomar lo nuevo que Dios te quiere dar, tienes que dejar lo que tienes en tus manos. Y Jesús es lo que está diciendo en las porciones que leímos, que se nos estaban atorando a todos aquí en la garganta para tragarlas. El que ame más a padre o madre, el que se apegue más a padre o madre, esposa, hijos e hijas. Luego dice la otra porción, el que no aborrezca, o sea, debes amar menos a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. El apego familiar debe ser un condicionante para buscar a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que toda persona va a batallar. Y a mí me bendice leer esta porción de la Biblia, porque entonces entiendo que Abraham también batalló, Lot también batalló, y sí batallaron. Por eso es que la segunda vez, ya que están en Harán, cuando se muere Taré, ahorita entro a ese punto,
Dios le vuelve a recordar a Abraham, le hace como un segundo llamado, porque es diferente. El primer llamado era cuando estaba en Ur. Este segundo llamado es cuando está en Harán. El primer llamado es, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y en esta ocasión, cuando está allá en Harán, le dice, sal de tu tierra. Todavía está en una parte de la influencia de Ur. ¿Por qué? Porque Harán era una ciudad que dependía de Ur. Ya no está en Ur, el centro de idolatría de la luna, de los dioses falsos, la capital idolátrica espiritual del Medio Oriente. Ahora está en Harán, pero todavía Harán, aunque ya no está pegado, metido en Ur, está influida. Vete hasta Canaán para que rompas con la cultura que traes. Y hay personas, y yo creo que hay personas que están viendo esta sesión, que su problema es ese, las costumbres de su familia, las costumbres de su padre, como fueron enseñados. Tú no puedes tener tu destino, alcanzar tu destino con eso. Si vas a llegar al cielo, si permaneces con una relación con Dios, pero Dios te salvó más que solo para tener vida eterna cuando partas y mueras y estés con Él, para que logres un propósito aquí en la tierra, porque esa es la sesión, propósito y destino. Y entonces, ¿usted quiere que deje mis costumbres, Felipe? Que deje mi apego familiar, que deje la cultura como fui criado. No quiero yo, lo dice la Biblia. Jesús dijo, tienes que desapegarte de tu padre y tu madre. Tienes que desapegarte, si es necesario, de tu esposa. Tienes que desapegarte de tus hijos y tus hermanos. Así dice la Escritura, no yo. Y debes renunciar a todo lo que tienes. Y debes poner a Dios en primer lugar. Y ahí está el atorón, donde no alcanzamos nuestro destino. Y somos como la gente que salió de Egipto para ir a la tierra prometida con Moisés, que nomás damos vueltas en el desierto y decimos cuando pasamos cerca del Jordán, ay, un día lo voy a pasar, un día voy a vivir un cristianismo así, un día voy a tener un propósito en Dios aquí en la tierra, y pues no te mueres, te vas al cielo, pues sí te vas al cielo, pero logras poquito de lo que Dios te quería dar o que te mandaba hacer en la tierra. Volvamos a el otro punto y con ese terminemos también esta sesión. Dice la Escritura entonces, pues, que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, y aquí le añade la casa de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué le añade esta segunda vez cuando está en Harán la casa de tu padre? ¿Qué dice el versículo anterior? O sea, el último versículo del capítulo 11 dice, vinieron hasta Harán, se quedaron allí, 32, es el último, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré. Taré murió de 205 años. Enseguida la Biblia dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Parece ser que Dios le vuelve a decir a Abraham lo que ya le había dicho en Ur, por todos los años que pasaron en Harán, 25, 30, los que hayan sido, cuando muere su padre. Porque su padre Taré era la razón de haberse detenido en Ur, aunque también Harán era hermano de Abraham y Harán era padre de Lot. Pero si Harán y su esposa, la madre de Lot, murieron cuando Lot estaba pequeño, Lot no los recordaba. Sí sabía que se habían muerto, pero él estaba apegado a Abraham y a su abuelo Taré. Realmente el asunto era con Taré. De hecho, estudiando el nombre Taré, y aquí viene el cierre de esta sesión, pues descubres que Taré significa o se puede traducirse como retraso. Si no, algunos se distrajeron y están diciendo, ¿cómo? Retraso. El significado de Taré, uno de los significados es retraso. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Él le comparte a su papá Taré, porque él es como su jefe. Los tres, dice la Biblia que en Josué 24, que Taré, Abraham, Harán y Nacor con sus hijos, o sea, Taré y su familia servían. No nomás servía Taré, servía la familia a dioses extraños. Entonces, se le aparece Dios a Abraham y él le comparte a su padre Taré. Taré se impacta, que también cree en el Dios que se le aparece a Abraham y sale de Ur, pero Dios le había dicho a Abraham, sal sin tu parentela. Bueno, pero se está llevando a su papá. Yo sé, mira, muchos de nosotros justificamos por qué no obedecemos a Dios. Y aquí puedes decir tú, pues es su papá, es el viejito Taré. Hay que compartirle a la familia. Sí, tal vez le debía haber compartido, pero no debía haber llevado a su padre.
Porque cuando llegan a Harán, pues sí, le iba a doler a Lot, le iba a doler a Abraham, pero Abraham tal vez si hubiera seguido a Canaán, si Taré no hubiera estado con ellos. Ese es el punto. Porque en cuanto Taré muere, o no lo dice así la Biblia, tu Biblia, no la mía, la tuya, Dios le vuelve a decir a Abraham y dice, así como leer entre comillas, ahora sí me vas a obedecer, sal de tu tierra, de tu parentela. Oyes, Abraham, pero no me entendiste, de la casa de tu padre. Le añade ese tercer elemento. Muchos de nosotros no alcanzamos nuestro destino, no porque Dios quiere que deshonremos a nuestros padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo que no quiere es que estemos apegados a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso puede evitar que nos apeguemos a Dios. Ahora, la Biblia dice que los esposos se vuelven uno. Que los esposos al unirse ya no serán más dos, sino una sola carne, y que este es un misterio. Pero Jesús dice que no puedes poner ni esa unión arriba de la voluntad de Dios. Que si tu esposo o tu esposa de veras fuera alguien que se opone a Cristo en tu vida o al propósito de Dios, pues que no puedes amar más a tu esposa. Y eso es una cosa bien grave. Y eso no es un asunto para que cualquier cosa entonces digas, no, tú me estorbas para servir a Dios y te dejo. No. Aquí no dice que la dejes. Dice que el apego, el amor, debe ser primero a Dios, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus posesiones. Oh, sí, porque tus casas, leímos en el Evangelio con Jesús, el que haya dejado casas y terrenos por mí, recibirá 100 veces más. El apego a las cosas materiales, esa es una cosa muy, muy trascendente y no está en el tema, pero es muy importante. El apego a la familia, más que a Dios, te detiene para alcanzar tu destino. Entonces, Abraham, muerto el retraso, perdóneme que me refiero así, a Taré el retraso, sale de Harán para ir a Canaán y llega a Canaán con Lot. Abraham no tiene hijo. Cierro con esto para que con esto comencemos la siguiente sesión. Abraham no levantó ningún altar mientras estuvo en Ur o de camino a Canaán o estacionado en Harán los años que haya estado. Pero cuando llegan a Canaán, dice el versículo 7 y 8 de Génesis 12. Cuando llegan a Canaán, o sea, el destino era Canaán. El propósito de Dios se iba a soltar en Canaán. No se iba a soltar en Ur, no se iba a soltar en el camino a Canaán ni en Harán. No se va a soltar el destino de Dios a tu vida si tú te quedas en la cultura de la que Dios te quiere sacar. No se va a soltar el propósito de Dios para tu vida si tú no dejas el pecado, la idolatría, en este caso representada en Ur, para Taré, Abraham y Lot y toda la familia, si no sales de ahí, de ese pecado. Pero tampoco vas a alcanzar tu destino en el camino. Es hasta que llegas al lugar donde Dios quiere que el destino tuyo se cumpla. Que Dios te vuelve a hablar. Ahí le habla otra vez a Abraham y dice el verso 7 y 8, apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Dios a quien se le había aparecido. Verso 7. Verso 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Dios. Abraham levanta altares hasta que llega a Canaán. Él no levantó un altar en Ur al Dios que se le había aparecido y le había dicho, oye, todos los dioses aquí de Ur no son el Dios verdadero, yo soy el Dios verdadero. No le levantó altares en el camino hacia Harán, que era rumbo a Canaán, ni le levantó altares en Harán los años que se haya quedado. Eso es muy interesante. Le levantó altar hasta que llegó a Canaán. Y es que tú tienes que entrar en tu destino para tener otros encuentros con Dios. Porque el altar es eso, un lugar de encuentro, un lugar alto, un lugar donde encontrarse con Dios. Muchos se lamentan de no estar avivados, no estar llenos de Dios, porque no han obedecido la primera instrucción de Dios. Y es como un papá que le dice a su hijo, ¿para qué te sigo diciendo cosas que tienes que hacer si no haces las que ya te dije? Qué tremendo. El apego familiar. De eso hablamos en esta sesión. El apego familiar es definitivamente un estorbo
para que tú obedezcas a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos, que no honres a tus padres. No, 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 yo no dije eso. Yo dije, no los puedes poner y no puedes tener un amor a ellos mayor que a Dios y que hacer su voluntad. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, invariablemente bendecirás a tu esposa. Pues porque así dice, ¿no? Que es un varón, también la esposa al esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a todos. A tu familia, a los extraños, al mundo. Lo bendecirás por cumplir la instrucción que Dios te da. Deja a tu padre, deja a tu madre, deja tu apego a los bienes materiales, deja tu deja tu idolatría, sal de tu cultura, deja toma el desapego a tu familia, apégate a Dios y entra caminando con Él en el fascinante mundo de hacer su voluntad. Para eso Dios te dio el Espíritu Santo, para que te dé un dunamis de poder y hagas su voluntad. Bueno, pues vamos a pedirle a las personas, si hay personas que están con nosotros hoy, que están contigo para esta sesión, que nos ayuden a orar. Es importante que terminemos con una oración al respecto de romper todo apego, salir de la cultura en la que fuimos educados. Imagínate los caníbales en las Amazonas, los caníbales que eran antropófagos en las islas del Pacífico Sur, y que ellos quieran seguir con esa costumbre cultural y ser cristianos. No se puede. Como los que tienen muchas esposas en otras naciones, 7, 8, 10 esposas en diferentes partes del mundo, y ahora son cristianos y quieren seguirle con su harencito. No se puede. Hay que romper la cultura de la que Dios nos quiere sacar, porque es una cultura de pecado. Si nos enfocamos bien, veremos el pecado maquillado, oculto, pero ahí está el pecado, y el pecado nos estorba y llegar un día a la presencia de Dios y cumplir el destino. Vamos a orar, oremos. Yo soy Felipe del Castillo, los espero en las próximas sesiones.